cuando canta nuestro coro, normalmente no aplaudimos, pero hoy sí aplaudimos. Sí, al concluir este año, estamos terminando este retiro de invierno llenos de la gracia de Dios. Han participado muchas personas de todo el país. Juntos hemos escuchado la palabra, hemos tenido comunión y también hemos tomado un tiempo para prepararnos y planificar el nuevo año. Damos muchas gracias a Dios, no solo porque nos ha dado la oportunidad de recibir la salvación, sino también porque nos ha dado la oportunidad de predicar el Evangelio. Por eso, nuestro anhelo de corazón es aún mayor, no desperdiciar esta valiosa oportunidad de los últimos tiempos que Dios nos ha dado, sino cumplir plenamente la preciosa misión que el Señor nos ha encomendado. Hoy es el último tiempo de este retiro de invierno. Algunos, especialmente quienes viven de lejos o de otras regiones, hoy se encuentran en las iglesias a las que asisten, pero me han dicho que el mensaje que compartiré aquí hoy será transmitido en vivo a todo el país. Por eso creo que todos estaremos escuchando la misma palabra. Oremos juntos. Padre Dios misericordioso que nos amas, te damos gracias por la gran gracia con la que en este tiempo final que tú has determinado nos has salvado y nos has distinguido como pueblo santo. Gracias porque estás con nosotros y nos ayudas para que en el tiempo que nos queda de vida vivamos sirviéndote, predicando el Evangelio y caminando en obediencia. También te damos gracias porque a través de este retiro de invierno, muchas iglesias de todo el país han podido reunirse para escuchar la palabra, tener comunión y dedicar un tiempo valioso para planificar, diseñar y prepararse para el nuevo año. En todas las muchas iglesias que hay en nuestro país y en el mundo, damos gracias y creemos que Dios está con todos los hermanos y hermanas que aún en medio de las dificultades guardan la fe y proclaman el Evangelio, ayudándolos y guiándolos. En este tiempo final, concédenos comprender claramente cuál es la santa misión que nos has encomendado, la obra de anunciar el Evangelio, y permite que todos nosotros seamos usados de manera valiosa conforme a tu voluntad para que llevemos el Evangelio a las muchas almas miserables que aún no han recibido la salvación y que ellas también, junto con nosotros, puedan ser salvas y tener la gloriosa esperanza de entrar en la vida eterna y en el reino de los cielos. También te damos gracias porque en este tiempo podemos reunirnos juntos para agradecerte y aprender tu palabra. Señor, enséñanos la palabra que necesitamos y muéstranos cómo debemos vivir y andar. Sostén a cada uno de nosotros con tu palabra y con la mano de tu poder y guíanos conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos un momento en nuestra Biblia el libro de los Salmos. Salmos 107. Salmos 107. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Salmos 107, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, leamos juntos. Alabad a Jehová, porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur.
Esta palabra fue escrita hace aproximadamente 3000 años, pero expresa en forma de poesía la imagen de los santos que después de que Jesús viniera y consumara la obra de la salvación, fueron salvos y se hicieron uno en el Espíritu Santo. Dad gracias al Señor. Los que han recibido la salvación no pueden otra cosa que vivir dando gracias a Dios en todo tiempo. Como dice la palabra, dad gracias en todo. Damos gracias incluso por el hecho de que ahora mismo estamos respirando y con vida. Damos gracias porque entre tantas personas de este mundo pudimos conocer la grande gracia y el amor de Dios y recibir la salvación. Y damos gracias también porque después de haber sido salvos dentro de la iglesia, donde Dios obra junto con nosotros, podemos tener comunión entre los santos y vivir obedeciendo la palabra bajo la ayuda y la guía del Señor. Alabad a Jehová porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. La santa voluntad de Dios es buena y la misericordia que Él nos ha concedido es gracia. Porque para siempre es su misericordia, díganlo los redimidos de Jehová. Los redimidos de Jehová. La palabra redención significa que por las almas que iban a perecer a causa del pecado, el Hijo unigénito de Dios que no tenía pecado, murió en nuestro lugar y derramó su sangre expiando eternamente nuestros pecados. Eso es la redención. Díganlo los redimidos de Jehová. El hecho de que hayamos sido redimidos por esa tan grande gracia de Dios, ¿no es algo verdaderamente asombroso? Díganlo. ¿Qué es lo que debemos decir? Los que ha redimido del poder del enemigo. El adversario de Dios y nuestro adversario es el enemigo, el diablo. Nosotros que estábamos bajo el poder de Satanás y en medio del pecado, a punto de perecer para siempre, hemos sido redimidos. De esta manera, Dios nos rescató del poder de Satanás y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Dios nos salvó a nosotros que andábamos dispersos, cada uno siguiendo su propio camino, lejos de Él, y nos reunió en Cristo desde el oriente y el occidente, desde el norte y el sur. ¿No es una palabra que se siente tan real y cercana? Los santos que están en Corea también, siempre que tienen oportunidad, desean reunirse. Y los hermanos y hermanas redimidos que están en todo el mundo, aunque no nos conozcamos todos personalmente, somos uno en el corazón. Si fuera posible, todos desearíamos reunirnos, tener comunión, alabar la gracia y la gloria de Dios y darle gloria a Él. Por eso está escrito, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Pero en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 leemos, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Cuando el Señor regrese y venga en el aire, los santos que fueron salvos en el tiempo del Antiguo Testamento, desde Abraham e incluso antes, también estarán allí. Abel, hijo de Adán, fue salvo por la gracia de Dios, es decir, todos los santos del Antiguo Testamento que recibieron la salvación, así como todos los santos del Nuevo Testamento y todos los cristianos salvos que ahora viven sobre la tierra, se reunirán delante del Señor. Por lo tanto, será una multitud inmensa la que se congregará. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, dice la Escritura, todos nos reuniremos. Será un gran encuentro.
A nuestro alrededor estarán los ejércitos de ángeles, mirarán la gracia de Dios, la gracia por la cual nosotros fuimos salvos, y se gozarán, y junto con nosotros entonarán alabanzas. Solo con imaginarlo ya es algo asombroso, y ciertamente ese día llegará. Por eso, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. En Cristo Dios nos ha hecho uno. Debemos recordar siempre esa gran gracia de Dios, meditar en ella y vivir con gratitud para la voluntad y la gloria de Dios. El propósito de nuestra salvación no es darnos alguna cosa buena de esta tierra. Nos salvó para darnos como esperanza la vida eterna y la gloriosa herencia de su reino. Ahora veamos brevemente el Salmo 116. Salmo 116, versículos 8 y 9. Leamos juntos también. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Pues tú has librado mi alma de la muerte, del poder de la muerte eterna, y mis ojos de lágrimas. Las lágrimas son tristeza. Se dice que mientras vivimos en esta tierra, nacemos llorando, vivimos llorando y nos vamos llorando. Pues bien, el Señor nos ha librado de esas lágrimas y de esa tristeza a nosotros que tendríamos que vivir en medio de este dolor y aflicción. Si miramos Apocalipsis capítulo 21, en el nuevo cielo y la nueva tierra, dice, Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, como diciendo, Hijo, en ese mundo sufriste mucho, derramaste muchas lágrimas. Él dice que enjugará nuestras lágrimas, nos consolará, mis ojos de lágrimas. Pero los salvos también derraman muchas lágrimas por otra razón, lágrimas que se derraman para vivir conforme a la voluntad y la gloria de Dios y para anunciar el Evangelio. Mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar, mis pies de resbalar. Yo estaba tropezando en el pecado, cayendo a punto de precipitarme hasta el infierno, pero el Señor me sostuvo en el momento justo. ¿Qué palabra tan vívida y real es esta? Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Mientras viva en esta tierra, antes me había apartado de Dios, cada uno seguía su propio camino y estuve a punto de ir al infierno, pero ahora, el resto de mi vida, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Viviremos el resto de nuestros días delante de Dios. Ahora ya no podemos volver a vivir apartados de Dios. Y leamos juntos también desde el versículo 12 hasta el 14. Desde el versículo 12 hasta el 14, leamos juntos. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Aquí dice que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Esta es una expresión que solo pueden decir los cristianos que han sido redimidos por la gracia de Dios. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Para salvar a un pecador como yo, el Hijo unigénito de Dios Jesucristo, según lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, siendo en forma de Dios, es decir, un ser igual al Dios creador, vino a esta tierra en forma de hombre. Dios vino a este mundo en apariencia humana para salvarnos.
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dejó a un lado la posición de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y no como un hombre de alta posición, sino tomando el lugar más bajo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Aquel santo y glorioso, sin pecado alguno, se hizo como un siervo y obedeció hasta la muerte para salvar a los pecadores, y muerte de cruz. Así de grande es la gracia con la que nos salvó. El Hijo unigénito de Dios murió en lugar de un pecador como yo. Si una hormiga estuviera en una situación difícil y para salvar a esa sola hormiga una persona muriera en su lugar, eso sería algo absurdo. No tendría sentido, no se podría entender. Algo así es imposible. Que el Hijo unigénito de Dios haya muerto en lugar de pecadores como nosotros no puede compararse siquiera con que un hombre muera por una hormiga. Eso está más allá de toda imaginación. Y que Dios salve a pecadores como nosotros, destinados a caer hasta lo más profundo del infierno, y nos haya hecho sus hijos, herederos del cielo, capaces de entrar en el reino de los cielos y participar de su gloria, eso es algo que no podemos ni imaginar. En 1 de Samuel vemos que Dios dice: Él levantará del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes. Es como sacar algo de un montón de basura sucia, limpiarlo cuidadosamente y colocarlo en el lugar que más aprecia el rey. Algo así resulta incomprensible. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Ese sitio glorioso. No lo podemos comprender, eso es obra de Dios. Y después de recibir la salvación, hasta que entremos en el reino de Dios, Él nos sigue guiando, cargando con nuestra debilidad, conduciéndonos en la verdad y ayudándonos. Toda esa gracia, ¿verdad? Por eso dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Esa gracia no debemos olvidarla ni por un momento. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Esa gracia no la podemos pagar, pero en el himno dice: por ese amor y esa gracia, aunque no puedo pagarlas, con mi débil corazón y mi humilde cuerpo seré siervo del Señor. No puedo pagarla, pero yo soy siervo del Señor. Viviré únicamente para Él y conforme a su voluntad. Ese es el anhelo sincero que debemos tener. ¿Qué pagaré? ¿Con qué podemos pagar? Después de haber sido salvos, ya no vivimos para cumplir nuestros propios deseos ni para lo que nosotros queremos, sino para pagar esa gracia. ¿No es así? No debemos olvidar esa gracia. Cuando recordamos esa gracia, aún en medio de pruebas y dificultades, podemos vivir agradecidos y con gozo conforme a la voluntad del Señor. Por eso, ¿qué pagaré? La Biblia nos muestra cómo podemos pagar esa gracia. Después de haber recibido la salvación, para pagar la gracia de Dios, debemos vivir el resto de nuestra vida conforme a lo que dice 1 de Pedro capítulo 4, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así es como respondemos a esa gracia. Existe la expresión ingratitud, ¿verdad? La gracia que hemos recibido de nuestros padres también es grande y preciosa, por eso los honramos y les mostramos piedad filial. En realidad, nuestros padres nos dieron la vida, nos criaron, nos enseñaron y nos ayudaron. Esa gracia nunca podremos pagarla por completo.
Pero cuando alguien desobedece a sus padres, se opone a ellos y les causa preocupación y dolor, se dice, ese es un hijo ingrato, totalmente falto de piedad filial. Por eso moralmente se dice que el pecado de la falta de piedad filial es el más grave. Entre 10.000 pecados, el mayor es la falta de piedad filial. De los 10 mandamientos son 10 en total. De ellos, 4 son mandamientos relacionados con Dios y 6 son mandamientos relacionados con las personas. El primero de los mandamientos relacionados con las personas es honra a tu padre y a tu madre. Si honramos a nuestros padres, en Efesios capítulo 6 está escrito que es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa de bendición de Dios, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, quien honra bien a sus padres mientras viva en esta tierra, prosperará en lo que hace y tendrá una larga vida. Espiritualmente, nuestro Padre es el Padre de nuestras almas, Dios. Quien honra bien a Dios también debe honrar bien a sus padres. Hacia arriba servimos a Dios y vivimos conforme a su voluntad, y en lo carnal respondemos a la gracia de nuestros padres. Pero hay quienes son desobedientes a sus padres e incluso les dicen, ¿por qué me diste a luz? ¿Qué has hecho por mí? Y se rebelan contra ellos. Eso está claramente equivocado. Quien no conoce la gracia de Dios, quien no ha sido salvo, no puede comprender qué es la gracia de Dios. En ese sentido no hay mucho que decir. Pero aún los que han sido salvos, habiendo recibido una gracia tan grande, con frecuencia la olvidan. Si no olvidáramos esa gracia, sino que viviéramos con gozo y gratitud, deberíamos vivir únicamente para el Señor que nos salvó, conforme a su voluntad y para agradarle. Pero no vivir así y en cambio vivir a nuestra manera, según lo que nos gusta, ¿no es un gran error? Por eso, ante la pregunta ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?, debemos, por medio de la palabra, meditar más en qué es la gracia de Dios, cuán grande y maravillosa es esa gracia, y aprender también cómo responder a ella. Y a partir de ahora debemos vivir constantemente una vida que pague esa gracia, una vida para la voluntad y la gloria de Dios sin caer en pruebas ni tentaciones. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. La copa de la salvación significa alzar la copa con gozo por la gran gracia de Dios. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová, es decir, alabar y exaltar la gracia de Dios. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Todo el pueblo de Jehová se refiere a los santos que han sido salvos. Ahora, una vez que hemos sido salvos, vivir delante de Dios significa vivir delante de los santos que han sido salvos. Hay muchos hermanos y hermanas que han sido salvos como nosotros. Algunos están cerca, otros lejos y otros en distintas partes del mundo, aunque no los hayamos conocido personalmente. Delante de todo su pueblo, es decir, delante de los santos salvos, pagaré mis votos a Jehová. ¿Cuáles son mis votos? La persona que ha sido salva debe hacer un voto delante de Dios al menos una vez, prometerle a Dios que vivirá conforme a su voluntad. Eso es un voto. Hay una persona llamada Zinzendorf, un conde alemán. Ser conde significaba poseer vastas tierras y gran poder. Él era un hombre con mucha autoridad y riquezas. Este conde Zinzendorf fue salvo. Después de recibir la salvación, parece que no tenía claro cómo debía vivir. Un día, en un museo de Alemania, vio un cuadro de Jesús colgado en la cruz, con la corona de espinas sobre la cabeza, sufriendo en la cruz. Al contemplar ese cuadro, Zinzendorf cayó postrado delante de él y comenzó a llorar sin parar inconsolablemente.
Pensó, el Señor sufrió así en la cruz, llevando la corona de espinas, y murió para salvar a un pecador como yo. ¿Y yo qué he hecho por el Señor? Al darse cuenta de que no había hecho nada por él, cayó postrado allí y lloró amargamente una y otra vez. Y delante de ese cuadro hizo una promesa al Señor. A partir de ahora, viviré verdaderamente solo para el Señor. Por eso dedicó todas sus muchas riquezas a la obra de predicar el Evangelio. En Inglaterra, John Wesley, quien fue salvo después de haber sido pastor, ese John Wesley colaboró junto con Zinzendorf en la obra de predicar el Evangelio. En el siglo XVIII, cuando el Evangelio se extendía por todo el mundo, se dice que tanto John Wesley como Zinzendorf dedicaron todas sus posesiones a la obra del Evangelio y vivieron así. ¿Acaso no es algo totalmente natural? Si uno es pobre, ofrecer todo lo que tiene dentro de su pobreza. Si uno es rico, no vivir disfrutando su riqueza para su propia satisfacción, sino ofrecerlo todo para pagar la gracia de Dios que salvó a un pecador como yo y vivir el resto de la vida de esa manera. ¿No es eso lo correcto? ¿Y dónde se hace esto? Delante de todo su pueblo. Se hace delante de la comunidad santa, no yéndose lejos a hacer algo en secreto para que nadie lo sepa, sino delante de la comunidad santa. Pagaré mis votos a Jehová. Eso es un voto. Zinzendorf también prometió, de ahora en adelante viviré conforme a la voluntad de Dios, para el Evangelio del Señor y para la gloria del Señor. Eso es un voto, una promesa hecha a Dios. ¿Alguna vez después de haber recibido la salvación, han hecho una promesa a Dios de vivir únicamente conforme a su voluntad para su voluntad y su gloria? Es necesario hacer un voto. Hay que hacer ese voto y vivir conforme a él. ¿Acaso hacer un voto da miedo? ¿Tememos no poder cumplirlo después de hacerlo? Si hacemos un voto, debemos cumplirlo. Mi alma, mi cuerpo y todo lo que soy ya pertenecen al Señor. Entonces, ¿qué tiene de difícil vivir para el Señor? ¿De qué habría que preocuparse? Vivir conforme a la voluntad del Señor y para su gloria es nuestro gozo y también nuestra gloria. Cuando damos gloria a Dios, Él promete darnos esa gloria a nosotros. En la medida en que glorificamos a Dios, Él nos recompensará con gloria eterna. Por eso, aunque esta palabra fue escrita hace mucho tiempo, pienso que es una palabra que solo los cristianos pueden comprender y poner en práctica. Si todavía hay alguien que delante del Señor que lo salvó para vivir conforme a su voluntad no ha hecho un voto como Zinzendorf, le animo a que en oración haga ese voto delante de Dios. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 dice, no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y nuestra alma no nos pertenecen. El Señor nos compró a un precio muy alto. Y en 1 Corintios capítulo 7 versículo 23 dice, por precio fuisteis comprados. En otras traducciones dice, por un precio precioso, por un precio costoso. No os hagáis esclavos de los hombres. Mi cuerpo tampoco es mío, pertenece al Señor. Ahora existimos únicamente para la voluntad y la gloria de Dios. El tiempo que nos queda de vida es para vivirlo para el Señor, pero somos muy débiles. Para pagar la gracia del Señor, el tiempo que se nos ha dado es demasiado corto, ¿no es así?
Somos frágiles y el tiempo que tenemos es breve. Por eso no podemos permitirnos, aún así, dar la espalda a la voluntad de Dios, olvidar su gracia y vivir a nuestro propio antojo. Nosotros, los cristianos, debemos vivir como hijos de Dios que han sido salvos. En la Biblia vemos cómo vivieron los apóstoles y los santos que nos precedieron. Y no digan, ellos vivieron así, pero yo, ¿cómo alguien como yo va a poder vivir para el Señor de esa manera? No digan eso. Porque se nos ha dado la misma gracia, la misma vida y la misma esperanza gloriosa. Entonces, ¿por qué pensar así? Por eso debemos vivir el resto de nuestra vida de tal manera que no tengamos de qué avergonzarnos delante de los santos, sino que podamos vivir con dignidad y honor delante de Dios y de los hombres. El tiempo que se nos ha dado es demasiado corto, ¿no es así? No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En Santiago capítulo 4 versículo 13 dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cada uno tendrá sus planes y sus propias ideas, pero la Biblia dice, no sabéis lo que será mañana. También en Proverbios capítulo 27 versículo 1 dice, no te jactes del día de mañana. Más adelante ganaré mucho dinero y viviré muy bien. ¿Y luego qué? Aunque vivan así, ¿qué sentido tiene? ¿Eso es realmente tan envidiable? Hermanos, a nuestro alrededor hay personas ricas, personas que parecen vivir muy bien, ¿no es así? Ganan cantidades enormes de dinero. Hay gente que posee fortunas de decenas de billones. Aunque comieran y vivieran toda la vida, no podrían gastarlo todo. Algunos tienen miles de millones, cientos de millones. Y uno podría pensar, ojalá yo fuera así. ¿Por qué mi vida es tan humilde? ¿Realmente piensan así? Pero cuando vemos la riqueza y la gloria de este mundo, no debemos olvidar la gracia que el Señor nos ha concedido. Esa gracia es 1000 veces, 10.000 veces, billones de veces mayor que todo eso. Hemos recibido una gracia tan grande. Cuando miren la riqueza y la gloria de este mundo, recuerden la gracia que el Señor les ha dado. Hemos recibido una gracia que no puede cambiarse por nada en este mundo. Así que ahora no deberíamos vivir con orgullo. No vivan con complejo de inferioridad. ¿Cómo se dijo que eran esas personas los ricos de este mundo? ¿Con qué se les comparó? Con cerdos de un banquete, ¿verdad? Y pensándolo bien, es una expresión muy acertada. Al cerdo del banquete lo alimentan bien, lo engordan. Entonces el cerdo piensa, parece que mi dueño me quiere mucho, todos los días me da de comer. Si gruño, enseguida me trae más comida. Pero ¿cuál es el propósito? Engordarlo para matarlo el día del banquete. Hermanos, si lo piensan así, tiene todo el sentido. En Job capítulo 21 está escrito, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Sus casas están a salvo de temor, ni tiene azote de Dios sobre ellos. Es decir, aumentan sus bienes, sus hijos son como rebaños, prosperan en todo. Y dice, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Cuando uno lee Job capítulo 21, realmente se siente muy real. También en los Salmos aparece lo mismo. Al ver que los impíos prosperan, mientras uno intenta vivir conforme a la voluntad del Señor y aún así enfrenta sufrimientos y dificultades.
Por eso al ver esto, el salmista dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Dijo, yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios y tengo dificultades, pero ¿por qué los impíos prosperan así? Es que a los impíos Dios los deja tranquilos hasta el día en que van al infierno, no interviene con ellos. Así como uno no se mete en lo que hacen los hijos de otros, del mismo modo a los que no han sido salvados Dios los deja. Pero a los hijos de Dios que han recibido la salvación, Él no los deja vivir como quieren. A través de pruebas y aflicciones nos entrena, nos forma y nos educa. ¿No es así? Ahora bien, en todo caso, nosotros los cristianos que hemos sido salvos, el título que quiero compartir hoy es La misión más grande del cristiano. Sinceramente me preocupa si podré hablar de este tema de una manera que esté a la altura del título. La misión más grande del cristiano. Los cristianos tenemos la misma vida que hemos recibido, la misma esperanza y el mismo propósito de vida. Hemos recibido la misma gracia, la misma vida y la misma esperanza, y ahora también tenemos el mismo propósito para vivir, ¿no es así? Por eso, leamos brevemente juntos 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15. Leamos juntos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él es Cristo, el Cristo. El Señor murió en lugar de todos los hombres. En realidad murió sustituyendo a todos, pero ahora el que ha sido salvo comprende esa gracia y reconoce, el Señor murió en lugar de un pecador como yo. La maldición y el juicio que yo debía recibir, el Señor los cargó todos en la cruz. Por eso dice, y por todos murió, para que los que viven. ¿Quiénes son los que viven? Son las personas que han comprendido la gracia de Dios y han sido salvas. A los que no han sido salvos, la Biblia los llama muertos. Hay vivos y hay muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre estaba muerto por sus delitos y pecados, pero cuando es salvo, ese espíritu que estaba muerto es vivificado. Así que para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué murió el Señor en nuestro lugar y nos salvó? El propósito de nuestra salvación es que los que ahora vivimos, los que hemos sido salvados, ya no vivamos más para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió por nosotros y resucitó. Ese es el propósito por el cual Él nos salvó. La Biblia dice que nos salvó para que nosotros, los que hemos sido salvos, ya no vivamos más para nosotros mismos, sino para el Señor que murió y resucitó en nuestro lugar. Esta palabra fue escrita por medio del apóstol Pablo, y cuando pensamos en la gracia que hemos recibido, aunque muriéramos 100 veces por el Señor, no podríamos pagar esa gracia, ¿verdad? Aunque no podamos morir 100 veces, al menos una vez deberíamos vivir para el Señor, ¿no es así? ¿Ni siquiera eso queremos hacer? Si eso no nos gusta, entonces mejor devolvamos la salvación. Si tanto se envidia vivir a gusto como el mundo y luego ir al infierno, viviré para el Señor, moriré para el Señor, viva o muera que soy del Señor. Ese himno lo cantamos bien, ¿verdad? Y la Escritura dice en Salmos capítulo 33, versículo 1, en los íntegros es hermosa la alabanza. Podemos cantar himnos muy buenos, pero si el corazón no es así, entonces estamos mintiendo.
En los íntegros es hermosa la alabanza. Los himnos no existieron desde el principio como himnos. Alguien primero escribió un poema. Una persona que fue salva escribió en forma de poesía el testimonio que se había hecho realidad en su corazón. Después otra persona le puso música y así se empezó a cantar. Eso es un himno. Por eso en los himnarios aparece quién escribió la letra y quién compuso la música. En los himnos hay confesión de fe, hay testimonio de fe, hay promesas hechas al Señor y también hay contenido de oración. Todo eso debe brotar de nuestro corazón. Debe convertirse tal cual en un testimonio sincero de nuestro corazón, en una confesión de fe y en una promesa delante de Dios. Si no es así, es mentira. La oración también puede ser una oración mentirosa. Cuando uno ora, ora con mucha elocuencia, como un río que fluye sin parar. Pero cuando uno mira cómo vive, esa vida no tiene nada que ver con la oración. Al orar parece que tiene mucha fe, pero al mirar su manera de vivir no tiene relación alguna con lo que oró. Esa oración es una oración mentirosa. También de la oración está escrito así: mas la oración de los rectos es su gozo. Dios sabe perfectamente si nuestra oración y nuestra alabanza brotan con sinceridad de la conciencia o si son mentira. Él lo sabe todo, ¿verdad? Así que no oren con mentira. No canten alabanzas con mentira. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aquí nuestro coro canta muy bien y uno piensa, el coro debe llevar una buena vida cristiana. El contenido de los himnos es tan profundo y tan bueno. Y quienes escuchan también comparten ese mismo sentir. Yo personalmente estoy muy agradecido por el coro. Además, cantan con melodías tan hermosas que conmueven profundamente nuestro corazón. Bien, ahora veamos también un momento Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Leamos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este versículo se conecta con la palabra de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. También fue escrito por el apóstol Pablo. Tanto aquel versículo como este versículo fueron registrados por el mismo apóstol. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Cuando dice vivimos, se refiere a nosotros, los que hemos sido salvos. Nosotros, los santos que estamos aquí, los santos en todo el país y los muchos santos salvos en todo el mundo, compartimos un mismo corazón. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Antes existían los siervos, ¿verdad? Pero no se trataba simplemente de un peón que trabajaba en la casa de un rico. En aquellos tiempos, cuando existía el sistema de la esclavitud, a las personas se las compraba con dinero. Si alguien compraba un buey con dinero, podía hacerlo trabajar o incluso matarlo. Todo dependía del dueño, ¿no es así? Por eso al siervo en griego se le llama doulos, es decir, esclavo. El apóstol Pablo, al escribir el Nuevo Testamento, tanto en Romanos como en Filipenses, dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo.
Él consideraba un gran honor llamarse a sí mismo siervo de Jesucristo. El siervo es una persona que ha sido comprada a un precio muy alto, ha sido comprada. Por lo tanto, existe únicamente para su Señor. El siervo no tiene derecho a vivir para sí mismo ni libertad para decidir sobre su muerte, por lo que no puede tener planes propios, ni deseos propios, ni opiniones propias. Existe únicamente para su Señor. Nosotros somos siervos de Jesucristo. El Señor murió en nuestro lugar. Por nosotros el Señor se hizo siervo hasta la muerte. Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor murió hasta el final para servirnos verdaderamente. Entonces, ¿cómo debemos pagar esa gracia? Debemos convertirnos en siervos de Cristo, ¿no es así? Nosotros no tenemos derecho a vivir para nosotros mismos ni libertad para decidir sobre nuestra muerte, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué? Porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La persona que está dispuesta a morir por el Señor puede vivir correctamente para el Señor. Piénsenlo bien. ¿Estamos preparados para morir por el Señor? Si lo estamos, entonces también podemos vivir correctamente. El que vive correctamente para el Señor es el que tiene derecho a morir por el Señor. ¿Acaso Dios permite que cualquiera muera por Él? Solo quien ha vivido para el Señor puede al final morir para el Señor. El que vive según su propio deseo puede morir para el Señor. Eso no tiene sentido. Primero se vive para el Señor y luego se muere para el Señor. Así vivieron los apóstoles y todos los santos que nos precedieron, vivieron para el Señor y murieron para el Señor. Si una persona que ha recibido la salvación vive para sí misma y muere para sí misma, eso es una maldición, una maldición. No tiene ningún valor en absoluto. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el propósito por el cual Él nos salvó. Por eso leamos también juntos Romanos capítulo 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para esto, ¿para qué? Para que el cristiano salvo no viva para sí mismo ni muera para sí mismo, sino que viva para el Señor y muera para el Señor. Para ese propósito el Señor murió y resucitó en nuestro lugar. Es ese propósito por el cual Él nos salvó. Si no lo sienten de manera real, escriban este versículo bíblico y pónganlo bien delante de su escritorio o colóquenlo en el techo para verlo antes de dormir. No debemos olvidarlo ni por un instante. Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué? Para que el que ha sido salvo no viva para sí mismo ni muera para sí mismo, sino que tanto si vive como si muere lo haga para el Señor. Por eso el Señor murió en nuestro lugar. Cuando vivimos para el Señor y llegamos incluso a morir para el Señor, entonces se cumple el propósito por el cual Él nos salvó. ¿Cuánto se alegrará el Señor? Él podrá decir con satisfacción y gozo, valió la pena morir en lugar de esa persona, morí y resucité para darle vida eterna. ¿No es así? Él se complace al vernos vivir conforme a su voluntad. Por eso dice, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Nosotros ya no somos nuestros propios dueños. Ya no vivimos para nuestros padres, ni para otros, ni para nosotros mismos, sino para el Señor que nos salvó. ¿No es algo absolutamente claro? Este hecho tan sencillo, tan trascendental, este hecho eterno, no debemos olvidarlo jamás. Cuando escuchamos la palabra decimos,
Ah, sí, amén. Viviré para el Señor. Así lo decidimos en nuestro corazón, pero luego, al salir y bajar las escaleras, lo olvidamos todo. Si alguien llega en un auto nuevo y reluciente, pensamos, ¡ah, qué envidia! Si vemos a alguien con ropa elegante, decimos, ¡qué bien, qué bonito! ¿De verdad eso nos da tanta alegría? ¿Acaso uno envidiaría a un cerdo en un banquete? Desde ahora, cuando vean algo elegante o costoso, piensen, eso es como un cerdo en el banquete. Recuerden siempre esto. No debemos envidiar al cerdo del banquete. Nosotros, los que hemos sido salvados, vivimos y morimos para el Señor en esta tierra, soportamos cualquier dificultad por Él. Ese es un privilegio que Dios nos ha dado. ¿Cualquiera puede hacer eso? No. Los que no han sido salvos no tienen derecho a vivir ni a morir para el Señor, porque no tienen ninguna relación con el Señor. Por eso, veamos por un momento el Salmo 118, versículo 17. Salmo 118. Salmo 118. Versículo 17, leamos juntos, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré. El que ha sido salvo no debe morir, sino vivir. Cuando un cristiano muere, ¿a dónde va? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando un salvo muere, Dios lo considera algo muy valioso. En Apocalipsis capítulo 14 versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Quienes han sido salvos y viven para el Señor y luego mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Quien vivió conforme a la voluntad del Señor para pagar su gracia, al morir termina su trabajo en la tierra y entra inmediatamente en gloria. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando Dios ve a un salvo morir después de llevar una vida cristiana, lo considera valioso. ¿Tienen miedo de morir? No debemos vivir y morir de cualquier manera. Si vivimos conforme a la voluntad del Señor y morimos por Él, ¿cuán maravilloso es eso? El apóstol Pablo estuvo desnudo, hambriento, sin dormir, sin comer, pasó frío y tembló, fue azotado innumerables veces, encarcelado muchas veces y estuvo al borde de la muerte. ¿Cuánto sufrió? Pero en 2 de Timoteo capítulo 4 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¡Qué himno de victoria más impresionante! Cuando Jesús murió en la cruz dijo, consumado es. Es algo maravilloso. Él vino a este mundo, murió en la cruz, pagó por el pecado del hombre y completó toda la obra de salvación de las almas. Consumado es. Luego entró en su gloria. El apóstol Pablo también, al morir, cantó su victoria diciendo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. La salvación nos la dio el Señor al morir en la cruz y derramar su sangre, pero después de haber sido salvos, vivimos para el Señor, que es el juez justo. El Señor que nos salvó es, al mismo tiempo, nuestro juez justo. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El Señor que viene tiene en sus manos la recompensa que dará a cada persona.
para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice a cada uno. Todos recibimos la salvación, pero la vida cristiana de cada uno es diferente. Algunas personas viven o mueren completamente por el Señor, enfrentando cualquier sufrimiento, dificultad o prueba solo por Él. En cambio, hay quienes, aunque dicen haber recibido la salvación, viven de manera cómoda y conveniente según les convenga. Aunque uno reciba la verdadera salvación y tenga comodidad en la carne, ¿acaso eso es bendición? Vamos a ver cuál es la verdadera bendición. No, eso no lo es. Cuando el Señor venga para recompensar a cada uno según sea su obra. En 1 Corintios capítulo 4 dice, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Solo habrá alabanzas? No, también habrá reprensiones. Habrá tanto la alabanza, buen siervo y fiel, como la reprensión, siervo malo y negligente. Si el Señor nos mira y se goza en nosotros y nos elogia, entonces por eso podríamos soportar cualquier sufrimiento durante toda la vida, ¿verdad? Delante del Señor que nos salvó, no debería suceder que aunque hayamos recibido la salvación, cuando el Señor nos mire se sienta avergonzado por nosotros y muestre tristeza. Por eso está escrito, no moriré, sino que viviré. Si muriéramos, iríamos pronto delante del Señor. Hay personas que después de recibir la salvación, cuando enfrentan un poco de dificultad, dicen, ojalá pudiera ir pronto delante del Señor. Ese tipo de palabras tampoco deben decirse a la ligera. Esa palabra debería decirla a alguien que haya vivido de manera digna para el Señor, pero a alguien que ni siquiera ha vivido así y dice, quisiera irme pronto. ¿Para qué quiere irse tan rápido? Si uno muere, va delante del Señor, pero antes de morir no debería hacer algo que agrade al Señor, algo por lo cual pueda recibir gloria cuando esté delante de Él. Por eso aquí dice, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. ¿Cuál es el propósito de que no muramos y sigamos viviendo? ¿Tenemos algún apego al mundo, algún deseo? ¿Queremos vivir una vez de manera llamativa como otros? No, no es eso. Hay varias razones por las que debemos vivir y no morir, y entre ellas está, contaré las obras de Jehová. ¿Cuáles son las obras que Dios ha hecho? Él creó el universo y gobierna la historia, pero ¿cuál es la obra más grande de todas? Que hizo morir a su Hijo unigénito en lugar de nosotros para expiar eternamente nuestros pecados y salvar nuestras almas. Esa es la obra suprema que Dios ha realizado. Dios puede hacer cualquier cosa con su palabra y su poder. Pero hay una cosa que no puede hacerse solo con la palabra y el poder de Dios, la salvación del alma. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y sin pagar el precio del pecado no se puede salvar al pecador. Si Dios salvara al pecador sin pagar el precio del pecado, Dios no sería un Dios justo. Sería negarse a sí mismo. Como Dios es un Dios justo, el precio del pecado debe pagarse necesariamente. Si nosotros tuviéramos que pagar ese precio, no nos quedaría otra opción que caer en el infierno. Entonces, ¿qué debía hacerse para salvarnos? Dios mismo tenía que resolver ese precio del pecado. Y para resolverlo, envió a su Hijo unigénito, igual a Él, en forma de hombre, y permitió que Él, siendo sin pecado, muriera en lugar de nosotros. Uno murió por todos. Jesús no es descendiente de Adán. En Isaías capítulo 7 versículo 14 dice, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Fue verdaderamente hombre, pero para nacer sin pecado, solo tomó prestado el vientre de una virgen durante 10 meses. Jesús vino como hombre, pero no es descendiente de Adán, no es pecador, nunca cometió pecado. Jesús es quien cumplió perfectamente la ley de Dios, solo Jesús es justo. El justo murió en lugar de los pecadores.
Por eso Dios llevó a cabo la obra de salvar a pecadores como nosotros. ¿Existe una obra más grande que aquella en la que el Hijo unigénito de Dios tuvo que sacrificarse? Esa obra es mucho más grande que la historia de crear y gobernar el universo. Por eso, nosotros que hemos recibido la salvación, al comprender y creer en la obra que Dios hizo, esa obra tan grandiosa de expiar los pecados de todo el mundo sacrificando a su Hijo unigénito, proclamar ese Evangelio que salva solo por la fe en esa gracia es la manera más grande en que podemos pagar la gracia de Dios. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. En el Salmo 66, versículo 16 dice: y contaré lo que ha hecho a mi alma. Dios ha hecho cosas por nuestra alma. Debemos proclamar esa historia de salvación. Eso es lo que debemos hacer mientras vivimos y no morimos. Debemos recordar esto siempre. Quienes han recibido la salvación, al escuchar estas palabras, sienten cómo su corazón se conmueve y piensan: así es, debo vivir por el Señor y por el Evangelio del Señor. Pero eso no significa que todos se conviertan en predicadores, misioneros o pastores. Sin embargo, la esperanza de la vida eterna y de ir al cielo es la misma, y el propósito de vivir también es el mismo, solo cambia la forma de hacerlo. Por eso, algunos se esfuerzan en los negocios, en el trabajo, ganando dinero y usan solo una pequeña parte para sí mismos, dedicando la mayor parte a la predicación del Evangelio. Hay muchos hermanos y hermanas así. ¿Y no es así como llevamos a cabo la misión mundial? Actualmente son 1.160 iglesias en 82 países para la misión mundial. Me refiero a las iglesias en el extranjero. También hay muchas iglesias con dificultades dentro del país. La misión mundial se realiza mayormente en países pobres. ¿Saben cuánto cuesta enviar una sola familia de misioneros? Si uno solo piensa en el dinero, no podría enviar misioneros. Se debe preparar la casa donde vivirán, también el edificio de la iglesia, el centro de retiro, comprarles un automóvil, cubrir la educación de los hijos y su manutención. Cada 3 años vienen a su país de origen con toda la familia y se debe pagar todos los pasajes. Por eso, este año se pagó, disculpen que lo diga, 21.000 millones de won para la misión en el extranjero. Pero los pastores no enfatizan: hagan ofrendas, no se hace. En el último retiro de invierno lo mencioné una vez. Eso podemos hacerlo entre nosotros. Las personas que no han sido salvas podrían pensar: aquí también insisten en las ofrendas. Por eso a los pastores nos gusta menos predicar sobre las ofrendas. Incluso sin hacerlo, todo va bien naturalmente sin dificultad. Y cuando digo naturalmente, no significa por sí solo. Los hermanos y hermanas, aunque no se les diga, ya saben lo que han aprendido. Los que han sido salvos saben conscientemente cómo deben vivir delante del Señor y lo ponen en práctica. Por eso se puede llevar a cabo la misión mundial. Puede que yo no pueda ir como misionero, pero puedo enviar a otros misioneros. ¿Cómo se envía a un misionero? En Toronto, Canadá, falleció un pastor llamado Oswald Smith de la People's Church. En un libro que escribió titulado El gran deber de la vida de los santos, Pasión por las almas, lo he leído varias veces, incluso llorando mientras leía. Era una persona extraordinaria. En una sola iglesia envió a 350 misioneros.
Colocaba frente a la congregación a la persona que iba a ser enviada como misionero y decía: vamos a enviar a esta persona como misionero. ¿Quién la enviará? La gente respondía: sí, yo la enviaré, nosotros la enviaremos. Y así enviaron a 350 personas. En su libro decía que antes de morir quería enviar a 400. Esto fue en la People's Church de Canadá. Después de su muerte, su hijo Paul Smith no logró hacer lo mismo. El pastor Smith, él mismo había ido como misionero y regresó debido a enfermedad. Por eso decía: aunque no pueda ir como misionero, enviaré a otros misioneros. Hermanos, aunque yo no pueda ir, puedo enviar a alguien en mi lugar. Si yo solo no puedo, la iglesia puede enviar juntos, ¿verdad? Podemos hacerlo. Si envío como presupuesto misionero lo que he obtenido con esfuerzo y trabajo, mientras se utilice ese dinero, los pecadores que iban a ir al infierno pueden ser salvados. Por eso en Lucas capítulo 16, versículo 9 dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Las riquezas de este mundo que no se usan según la voluntad de Dios se llaman riquezas injustas. No se refiere a dinero incorrecto o malo. Con esas riquezas del mundo debemos ganar amigos. ¿Qué clase de amigos? No amigos de copas ni amigos extraños, sino amigos para la morada eterna, amigos que irán al cielo. Como dice Juan capítulo 15, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor murió en la cruz para salvar a pecadores como nosotros y hacernos sus amigos. Es decir, murió en la cruz para hacernos amigos eternos. Que uno ponga su vida por sus amigos. Murió en la cruz para salvar a pecadores como nosotros y hacernos sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Quienes han sido salvos, al saber que el Señor entregó su vida por nosotros, también hacemos lo mismo, salvar otras almas. Esa es la evidencia de que somos amigos del Señor. El Señor murió para hacernos amigos siendo pecadores como nosotros, así que yo también debo actuar de la misma manera para ganar otros amigos. Ese es el significado. Por eso vivimos en esta tierra para pagar la gracia de Dios, y entre todas las formas de corresponder, la más grande es dar testimonio de la gracia del Señor y salvar a las muchas almas que están destinadas a perecer. Proclamar este evangelio es la misión más grande que nosotros, los cristianos, debemos cumplir en la tierra. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Saben cuán grande es la salvación que hemos recibido? Crear y gobernar todo el universo, Dios puede hacerlo solo con su palabra, ¿verdad? Dios no hay nada que no pueda hacer con su palabra y su poder. Sin embargo, hay algo que ni la palabra ni el poder de Dios pueden hacer: salvar el alma del hombre. ¿Existe algo más grande que aquello que requiere que el Hijo unigénito de Dios muera? Hay personas que tienen autoridad, riqueza y un poder inmenso. Pero si hubiera algo que solo pudiera resolverse entregando a su único hijo hasta la muerte, no existiría nada más grande que eso. Si Dios pudiera salvarnos sin que su Hijo unigénito muriera en la cruz, ¿por qué lo envió al mundo para morir de la manera más miserable en la cruz, sufriendo y derramando toda su sangre? Porque no había otro camino. Por eso está escrito una salvación tan grande. Hermanos, ¿saben cuán grande es la salvación que hemos recibido? Parece que muchos no lo saben bien. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuidar significa tratarla como algo trivial sin valor. Así menospreció Esaú la primogenitura.
Lo hizo de manera ligera, sin prestarle atención. La primogenitura que le correspondía la vendió por un plato de lentejas. De manera similar, aunque predicamos a la gente diciendo, debes recibir la salvación, debes recibirla, algunas personas descuidan esta salvación tan grande, por eso no la reciben pensando, ya la recibiré después, esa salvación no es gran cosa. Fui a un área rural en la provincia de Cholabukto para evangelizar y muchos jóvenes fueron salvados. Incluso los miembros del coro se salvaron, así que toda la iglesia estaba llena de jóvenes, a pesar de ser una iglesia rural. Todos estaban muy felices, pero había un anciano que me dijo, ¿se alegran por esa clase de salvación? Yo dije, ¿qué dijo? ¿Dijo esa clase de salvación? Su rostro se puso rojo y dijo, tiene razón, me equivoqué. Pero no era un error. En su corazón pensaba esa clase de salvación. Él había construido varias iglesias rurales y dijo que había hecho grandes cosas en la iglesia. Pero al ver que alguien se alegraba solo por recibir la salvación, menospreció esa salvación. Hermanos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que hemos recibido es tan grande y valiosa, que aunque conozcamos el valor de nuestra propia salvación, no debemos menospreciar la salvación de otros. Si sabemos que la vida que recibimos es grande y valiosa, también debemos considerar la salvación de los demás como grande y valiosa. ¿Y qué debemos hacer entonces? Debemos predicarla. Nosotros, como Jesús y Pablo, debemos sacrificar nuestro tiempo, nuestro material, nuestra libertad e incluso nuestra felicidad para salvar el alma de una persona. Los apóstoles de la iglesia primitiva murieron predicando el Evangelio. Fueron martirizados. Vivimos demasiado cómodamente y todavía buscamos estar más cómodos. Si vivimos con el propósito de predicar el Evangelio y andar según la voluntad del Señor, incluso en medio de dificultades y sacrificios, habrá gozo y gratitud. Por eso, proclamar el Evangelio y salvar el alma de una persona es un mandato solemne que el Señor nos ha dado, la misión más grande en la tierra, el propósito de nuestra vida como cristianos y también un privilegio. Hermanos, aunque el presidente de Estados Unidos hable con gran autoridad como si fuera un gobernante del mundo, ¿puede él con todo su poder salvar el alma de una sola persona? Ni muerto podría hacerlo. El hombre más rico del mundo podría con toda su fortuna salvar el alma de una sola persona, tampoco puede. Un médico que puede salvar a un paciente moribundo puede curar el alma de una sola persona. De ninguna manera. Incluso ahora que los científicos envían cohetes a la Luna y a Marte, ¿puede un científico enviar un alma al cielo? No, nadie puede. Pero nosotros sí podemos. Nosotros sí podemos hacerlo. ¿Podemos descuidar una salvación tan grande cuando tenemos la capacidad de hacerlo? ¿Vamos a vivir olvidando esa gran obra que podemos realizar? Con un poco de ayuda, alguien que va camino al infierno puede ir al cielo. Hermanos, supongamos que voy conduciendo por la carretera y veo a una persona que está muriendo a causa de un accidente de tránsito. Yo soy el primero en verlo. ¿Qué debería hacer? ¿Pasar de largo diciendo, ¡ay, qué pena, ya se va a morir? No. Por muy ocupado que esté, debo detenerme, subirlo a mi auto y llevarlo al hospital o llamar de inmediato al 911 para salvarle la vida. En fin, debo hacer todo lo que esté a mi alcance para salvar a esa persona, ¿verdad? Si uno ve a alguien muriendo y hace como si no lo hubiera visto porque está ocupado o le resulta molesto, eso es un homicidio indirecto, ¿no es así?
El Señor murió en la cruz para salvarnos. Pero si no se predica ese evangelio, nadie puede recibir la salvación. Veamos un momento Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Se apareció Jesús resucitado. Al escuchar la noticia de que Jesús había resucitado, los discípulos que se habían dispersado se reunieron de nuevo. Pero aún dudaban: ¿será posible que realmente Jesús haya resucitado? Por miedo a los judíos cerraron las puertas con llave y de repente Jesús apareció en medio del cuarto. El cuerpo resucitado de Jesús es espiritual, puede aparecer y desaparecer a voluntad, y aunque las puertas estén bien cerradas, puede manifestarse dentro de la casa. Si vemos Lucas capítulo 24, al principio los discípulos estaban espantados y atemorizados y pensaban que veían espíritu. Jesús dijo: porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, solo había derramado sangre. Jesús dijo: paz a vosotros, mostrando las marcas de los clavos en sus manos y la herida en su costado. Luego dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cuál fue el propósito por el cual el Padre lo envió? El Hijo unigénito de Dios, sin pecado, fue enviado para morir por los pecadores, derramando su sangre para nuestra salvación, cumpliendo así la obra de redención. Y después de cumplir todo esto, resucitó. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús murió y resucitó para cumplir la obra de salvación, y al decir yo os envío, nos está diciendo: proclamen ese evangelio. Envió a los discípulos para que difundieran la obra de salvación que Él completó al morir y resucitar. Y no solo a los discípulos, sino también a nosotros, nos envió a proclamar la obra de salvación, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aunque Jesús murió en la cruz y completó la obra de salvación, si nadie proclama esa obra, nadie podrá ser salvo. Hermanos, ¿acaso alguien ha recibido la salvación por sí solo, usando solo su inteligencia, sin que nadie le haya predicado? Levanten la mano si existe alguien así. Hay personas que dicen: yo no necesito evangelización, yo solo ya lo he comprendido. No, eso no sucede. Todos hemos sido salvos porque alguien orando y testificando del evangelio y de la gracia de Dios que salva nos llevó a creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos escuchar y comprender la palabra para poder creer. Aunque nosotros hayamos recibido la salvación, si los salvos se quedan callados y no la proclaman, nadie podrá ser salvo. ¿Qué deben hacer entonces? Jesús dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Todo santo tiene el Espíritu Santo. En Pentecostés el Espíritu Santo descendió y el propósito de la venida del Espíritu Santo es dar testimonio de la gracia del Señor. Como está escrito: el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo habita en los santos salvos, y cuando están llenos del Espíritu Santo proclaman el Evangelio del Señor. La promesa de a quienes remitiereis los pecados les son remitidos significa que al predicar ese evangelio, al dar a conocer lo que el Señor ha hecho, la gente puede ser salva.
Si no predicamos, ¿cómo sabrán las personas que el Hijo unigénito de Dios murió por ellos, que sus pecados han sido perdonados, cómo recibir la salvación o qué es la salvación? Nadie podrá ser salvo si no se les predica. La expresión «a quienes remitiereis los pecados les son remitidos» significa que al testificar de lo que el Señor ha hecho, los pecadores reciben perdón y son salvos. A quienes se los retuviereis les son retenidos. Significa que si no predicamos y dejamos a la gente así, van al infierno tal como están. ¿Qué vamos a hacer? Debemos hacerlo. Hermanos, ¿hay algo más grande que un ser humano pueda hacer que predicar el Evangelio y salvar el alma de una persona? No hay. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Si hemos sido enviados, ¿cómo vamos a quedarnos callados? Jesús fue enviado para cumplir la obra de salvación muriendo en la cruz y Él cumplió ese propósito. En Juan capítulo 17, la noche antes de morir, Jesús oró diciendo: «Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese». Ya había decidido morir en la cruz y resucitar. Entonces, ¿qué somos los salvos? Somos aquellos enviados a dar a conocer esa verdad. Si hemos sido enviados, ¿cómo vamos a quedarnos callados? Debemos predicar. Con un poco de ayuda, esa persona podría ser salva, pero decimos, ¡qué fastidio! Estoy ocupado. Además, seguro que no escuchará. Y así no predicamos. ¿Saben cuán grande es el pecado de no predicar? En Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, «Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace», ¿qué más dice? «Le es pecado». Ya lo saben bien. ¿Cuál es un acto más bueno que predicar el Evangelio, es decir, lo bueno, y salvar el alma de una persona? En Filipenses capítulo 1, versículo 5 dice, «Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, los salvos participan en la comunión desde el día en que fueron salvos. En esa comunión se proclama el Evangelio. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Dios hizo la buena obra en los santos salvos. La obra más buena es predicar el Evangelio a los pecadores que van camino al infierno para que sean salvos. Esa buena obra debe continuar hasta que el Señor venga. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros». Que actúa en nosotros. Dios obra en los salvos. ¿Qué obra? La obra de la salvación. Si se unen, vivirán. Si se dispersan, si se unen, ¿quién vive? Muchas almas son salvadas. Cuando los salvos se esfuerzan y cooperan juntos. Aunque el carbón arda intensamente, si se lo esparce se apaga, ¿lo entienden? El Evangelio no se realiza porque yo solo sea inteligente o trabaje duro, es la cooperación. En nosotros el Señor obra. Individualmente podemos parecer débiles, pero cuando nos reunimos, como el fuego que se apaga puede encenderse nuevamente si se junta, lo mismo pasa con el Evangelio. Aunque individualmente seamos débiles y sin fuerza, si oramos juntos y cooperamos por el Evangelio, el Señor obra entre nosotros. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendimos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué entendemos y qué pensamos? Que más almas sean salvadas, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Si nos dispersamos, muchas personas irán al infierno. Si nos unimos, muchas almas serán salvadas. Ahora un momento en Proverbios capítulo 24, que estamos por terminar. Proverbios capítulo 24, Proverbios capítulo 24, versículos 11 al 12, versículos 11 al 12, leamos juntos. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte.
Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Ahora bien, esta palabra es realmente asombrosa. Libra a los que son llevados a la muerte, es decir, a los que son arrastrados al infierno. Y salva a los que están en peligro de muerte. Esto se refiere a personas que arrastradas por Satanás van camino al infierno. No te abstengas de hacerlo. No los dejes así, no los abandones. Quiere decir que los salves. Van a hacerse el desentendido viendo con sus propios ojos a personas que están siendo llevadas a la muerte, que están siendo destruidas por el diablo y arrastradas al infierno. Que vaya o no al infierno, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿De verdad no tiene nada que ver con nosotros? Incluso pasa con la propia familia. Cuando los padres nos dicen que tú creas bien y vayas al cielo, respondemos diciendo, sí está bien, y después no evangelizan. Hay personas cuyo esposo se opone tanto que dice, tú cree y vete al cielo, yo me iré al infierno a vivir con mis Corea. Y todavía lo dicen con gusto. ¿Creen que en el infierno hay mis Corea? Allí todos son como demonios. ¿Y aún así los dejamos? ¿Decimos, está bien, vete al infierno y los abandonamos? No. Hay que seguir orando y orando, suplicando anhelosamente con todo el corazón. Aunque tome tiempo, pueden llegar a recibir la salvación. No se desanimen. Salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijere, ciertamente no lo supimos. ¿Qué no lo supimos? Qué bien miente, ¿verdad? ¿Decir que no saben? Caín mató a Abel a pedradas y Dios le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dijo eso después de matarlo con total descaro. Nosotros no hemos matado físicamente a nadie como Caín, pero si dejamos a alguien que va camino a la muerte y decimos, no lo sabía, ¿qué tiene que ver conmigo? Eso también es grave. Qué descarado es decir que no saben. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Debemos entender que no evangelizar es un pecado. No compartir el evangelio es un pecado grande. En 1 Corintios capítulo 9 versículo 16 el apóstol Pablo dijo, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. No dijo que simplemente sería un problema si no evangelizaba, sino que habría un ay. Dios nos ha dado la gracia de poder proclamar el evangelio y también nos ha dado su palabra, pero no la compartimos. En Ezequiel capítulo 3, versículo 17, leemos, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El atalaya está en la torre de vigilancia y ve que el enemigo se acerca. ¿Qué debe hacer? ¿Toca la trompeta de dormir? No, toca la trompeta de advertencia. Si el atalaya ve al enemigo y permanece dormido, toda la ciudad será destruida. Por eso Dios dice al atalaya, su sangre demandaré de tu mano. Si no predicamos la palabra a los impíos y ellos mueren, Dios pedirá cuentas por esa sangre. Hay responsabilidad. Pero si proclamamos y ellos no escuchan, Él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Evangelizar y quien no escuche no nos hace responsables, pero si no evangelizamos, sí somos responsables. Ahora también deben entender que no predicar el evangelio es un pecado. Vivimos en los últimos tiempos y en estos últimos tiempos Dios nos ha confiado la misión más grande de proclamar el último evangelio. En Hechos capítulo 20 versículo 24 el apóstol Pablo dijo,
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dijo que hasta cumplir plenamente la obra de anunciar el Evangelio de la gracia, no consideraba su vida como algo de valor. Por la obra de predicar el Evangelio estaría dispuesto a morir incluso 100 veces. ¿Y nosotros? Nosotros también hemos sido salvados por la misma gracia. Entonces, ¿por qué permanecemos indiferentes? Que vaya o no al infierno, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Por qué no podemos hacerlo? Entonces, cuando oramos juntos, cooperamos, nos reunimos para orar y aprender la palabra, ¿para qué lo hacemos? ¿No es para predicar el Evangelio? Oramos y cooperamos para esa obra, para traer a las almas perdidas delante del Señor y hacer que escuchen la palabra. Trabajamos con esfuerzo, usamos solo un poco de ese dinero para nosotros y lo ofrecemos como ofrenda misionera para salvar a las almas que van camino al infierno. Por más que lo miro, no parece haber hoy una organización que haga misiones mundiales como la nuestra. Dios nos ha confiado la misión mundial y a cambio la responsabilidad que tenemos es enorme. ¿Acaso eso se hace solo? La mayoría son países pobres. Ahora se están construyendo centros de retiro en muchos lugares, también en África y en Chile. Se están edificando centros de retiro por todas partes y en España incluso hemos comprado un excelente centro de retiro. Tengo muchas ganas de ir, ya me están diciendo que vaya y probablemente el próximo año, en primavera, tendré que ir. Todo eso lo estamos enviando y sosteniendo nosotros. Con todo respeto, ni Estados Unidos puede hacer la misión mundial de esta manera. Japón tampoco puede, Europa tampoco. Eso se está haciendo desde Corea. ¿No es algo asombroso? La Iglesia de Corea. Debemos hacer esta obra con todas nuestras fuerzas hasta el último momento. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Cuando hacemos la buena obra de Dios, no debemos cansarnos. Ya no puedo más. ¿Por qué? Si estamos vivos, ¿por qué no podríamos? Basta con hacerlo hasta morir. También debemos orar para que se levanten muchos obreros del Evangelio, fieles y prudentes. En Mateo capítulo 9 leemos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies. El Señor de la mies es Dios, que envíe obreros a su mies. Señor, envía muchos segadores fieles y leales, muchos obreros de tu Evangelio. Ayer, ¿acaso no establecimos a 15 de nuestros predicadores como pastores? Dios nos ha dado muchos obreros fieles y leales. Nosotros debemos orar por los obreros que Dios ha levantado y ayudarlos para que puedan predicar el Evangelio. ¿Qué pasaría si no los respaldamos? En tiempo de guerra, hay soldados que en el frente se enfrentan al enemigo y luchan por la nación y el pueblo. Pero si en la retaguardia solo comen, beben y se entregan a la diversión y no proveen armas ni alimentos a los que combaten en el frente, todos morirán. Los que están en la retaguardia deben orar, cooperar y ayudar a los soldados que en el frente arriesgan su vida luchando contra el enemigo. Tenemos muchísimo que hacer. El propósito de nuestra vida es únicamente la obra de predicar el Evangelio, y hay muchas cosas que cada uno puede hacer. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 y en Colosenses capítulo 4 pide que oren por él. Yo también quisiera pedir encarecidamente que oren por mí, aunque hay muchísimas personas que ya oran por mí. Hay muchos que oran por nuestros predicadores y misioneros, pero no basta solo con orar, también envían generosamente ofrendas misioneras, por eso ahora estamos trabajando con tanto empeño. Debemos ayudarlos para que puedan realizar esa obra. Aunque yo no lo haga, todo saldrá bien. Sí puede que salga bien aún sin esa persona, pero ¿hay manera de escapar de esa responsabilidad delante de Dios?
Cuando Dios pregunte, después de haber sido salvo, ¿qué hiciste? ¿Qué responderán? Hay algo que pueden hacer, búsquenlo. ¿Por qué no habría? El día de la venida del Señor está demasiado cerca. No nos quedan muchos días para evangelizar. Por eso, en el último tiempo que se nos ha concedido, debemos hacer lo que podamos hacer. Aunque no lo hayamos hecho hasta ahora, desde este nuevo año podemos comenzar con un corazón renovado. No es tarde. Demos lo mejor de nosotros. Damos gracias de que el Señor no haya venido en este 2025. Quizá venga el próximo año. Realmente el día de la venida del Señor está muy cerca. Hasta el día en que el Señor venga, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Después de haber sido salvos, para que nuestra vida no sea en vano, hagámoslo juntos. No es algo que uno haga solo. El Señor nos ayudará. En 2 de Corintios, capítulo 9, leemos: «Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia». El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Sembrar significa mi sacrificio, mi sufrimiento. Si hay mucho sufrimiento y mucho sacrificio, muchos serán salvos. Si el sacrificio es poco, pocos serán salvos. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando hacemos la obra del Señor, Él nos ayuda para que podamos hacerla. Yo creo eso. Cuando hacemos, Él nos ayuda en todo para que podamos hacerlo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pero si no hay ese corazón, Dios nos deja. Está bien, vive como quieras. ¿Acaso obliga Dios a alguien a trabajar? No. Debemos hacer la gran obra de Dios con un corazón voluntario y con gozo. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese reino se refiere a predicar el Evangelio, y la justicia consiste en vivir obedeciendo la voluntad de Dios. Si vivimos así, lo que nuestra carne necesita nos será dado por añadidura. Dios cumple lo que promete. Como no logramos creer esto, no reconocemos la ayuda de Dios y tratamos de vivir según nuestro propio criterio. Pero si vivimos conforme a la voluntad de Dios, predicando el Evangelio y obedeciéndole, Él nos dará todo lo que necesitamos. Dios alimenta a las aves del cielo y como dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y nos reprende. Vivamos de manera admirable hasta el día en que el Señor venga, ¿de acuerdo? Por eso, en esta vida corta que se nos ha concedido, para que podamos cumplir una obra aún mayor de Dios, les pido que repitan conmigo: año de misión mundial, con todo el corazón, con todas las fuerzas, movilizando a todos. Ese ha sido nuestro lema durante varios años. ¿Cómo era? Año de misión mundial, con todo el corazón, con todas las fuerzas, movilizando a todos. Debemos movilizarnos todos. No digan yo no. Todos los que hemos sido salvos debemos unirnos, orar juntos, cooperar para esta obra, invertir nuestro tiempo, nuestros recursos y también los bienes que tenemos para cumplir sin falta la obra de Dios. Para eso se nos ha concedido este tiempo. Les pido que así lo hagan. Oremos. Padre Dios misericordioso, cuando aún no te conocíamos y estábamos lejos de ti en medio del pecado, tuviste compasión de nosotros. Te damos gracias por la gracia por la cual el Señor Jesús murió en nuestro lugar y por su sangre derramada perdonaste para siempre todos nuestros pecados y nos salvaste sin ningún mérito de nuestra parte. Nosotros que hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor, te pedimos que en el tiempo que nos queda de vida, vivamos únicamente para tu voluntad y tu gloria, predicando el Evangelio del Señor y guiando a muchas almas perdidas delante de ti para que reciban la salvación.
Permite, Señor, que tú estés con nosotros y obres para que se cumpla esta gran obra tuya. Te rogamos por todas las iglesias de todo el país y por los muchos santos en el mundo entero, que en este tiempo final podamos cumplir plenamente la santa obra que nos has encomendado y que se realice una obra de salvación aún mayor que el Señor desea, de modo que muchas almas sean salvadas y esto sea gozo y gloria para ti, Padre Dios. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.